Marina García Martín es una psicóloga sevillana que nos ha concedido un poco de su tiempo para charlar con nosotros en La Garita. Es especialista en depresión, relación filioparental, entre otras muchas cuestiones, y hoy, en este entorno amable, queremos hablar con ella de unos temas que no son tan amables, pero sin duda cargan con una importancia enorme. Problemas que no siempre se hacen notar físicamente. Heridas que sangran por dentro y son difíciles de detectar hasta para el que lo sufre. Hoy, en La Garita, hablaremos con una psicóloga de la depresión, de temas tan tabúes en nuestra sociedad como el suicidio, e incluso intentaremos llenar de luz el final de un túnel que para muchos es un camino arduo y lleno de espinas. Hoy, en La Garita Podcast, Marina García. Bienvenidos todos al podcast más gamberro del país. Con todos vosotros, el señor de los cables, Edgar Delgado. En la mesa, como siempre, la persona que da sentido a esta casa de locos, Don Juanpa. Y presentando el conductor más gamberro a este lado del Guadalquivir, Alex Bernal. Esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí, encantados de poder charlar contigo en La Garita. Y bueno, tengo aquí al señor Juanpa. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal, tío? Buenos días. Buenos días. Estoy muy feliz de estar... Que me esté dando el sol, por lo menos. Por lo menos. Tenemos también aquí al señor Edgar. ¿Qué tal estás, tronco? Buenos días, señores. Aquí estamos en La Garita on tour. Digamos. Bueno, gente que nos estáis viendo ahora mismo por YouTube, como estaréis viendo, estamos en un sitio que no es el normal, no es el habitual. Estamos grabando en un lugar un poquito menos frecuente. Estamos grabando en una azotea de Sevilla, haciendo unos programas un poquito más especiales, cosa que iremos sacando poquito a poco. Y hoy, con Marina, vamos a hablar de lo que ya he dicho en la introducción, del suicidio. Marina, te voy a dar un dato. Hay 280 millones de personas en todo el mundo que sufren depresión. Casi el 4% de la población según la Organización Mundial de la Salud. La depresión provoca cada año 700.000 suicidios y es un trastorno mental tan común que es la principal causa de discapacidad. Y te pregunto, ¿cómo crees que hayamos podido llegar a estas cotas tan abismales? Bueno, Ale, pues realmente hay muchas causas que están influyendo en esto, ¿no? No podemos ver desde un solo prisma, porque el ser humano es muy complejo y no solo es algo individual, sino que están influyendo factores ahora mismo culturales también y económicos, es decir, la crisis energética que hay ahora mismo, las subidas de precios, el encarecimiento de la vida en todas las personas, con los conflictos que hay también a nivel mundial. Todo eso influye en la psicología, en la psique de la persona. Yo antes de contar nada, lo que quiero es darle las gracias a la gente que nos ha proporcionado esta pedazo de azotea en Sevilla. No voy a decir nombres ni apellidos porque creo que hay que guardar la privacidad. No quiero que venga gente ahora corriendo aquí a subir, a vernos, a pedirle a Nacho, El anfitrión. el estar aquí. Muchas gracias, chicos, por invitarnos aquí a la azotea. Me encanta estar en Sevilla, adoptarme. Me encantan los sevillanos. Bueno, Marina, igual que Alex, muchas gracias por venir. Muchas gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros. Gracias a vosotros. Yo cuando Alex me comentó de ti, del tema que vamos a hablar, ¿no? De la depresión, sobre todo, a mí se me vino a la cabeza que ahora mismo si le pregunto a mis amistades o a mis familiares o a cualquier conocido, yo creo que 11 de cada 10 te van a decir que tienen depresión. Y claro, yo creo que es, no sé, algo un poquito arriesgado de autodiagnosticar. Hay distintos niveles de depresión, hay distintos tipos de depresión. O ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sabes que alguien tiene depresión o que simplemente está pasando por una mala racha? Sí, hay distintos niveles y la forma de diagnóstico, en la depresión no se diagnostica como otras enfermedades que son biológicas, que tienen unas funciones en el cerebro, unas funciones unos orígenes biológicos o de un órgano.
Sí hay investigación sobre cómo funcionan y cómo están influyendo diferentes neurotransmisores en el cerebro, pero al final el diagnóstico de la depresión consta de unos síntomas, una sintomatología que tú observas en el paciente y que puede ser que tengas más de 5 de esos síntomas o menos de... Entonces, dependiendo de la cantidad de síntomas que tienes, la situación es más grave. Dependiendo de cuánto esté afectando al funcionamiento de tu vida, la depresión es más grave. Si tú estás teniendo que los síntomas que se utilizan son el aumento o la bajada de apetito, el aumento o bajada de peso en un periodo de tiempo, la disminución del sueño o el aumento, el descanso, la apatía, la ideación suicida, todas estas pueden que no coincidan en las mismas personas. A lo mejor hay una persona que tiene unos de ellos y otros no. Pero la forma de realmente el diagnóstico a veces es complejo porque a veces también enturbia, los diagnósticos a veces enturbian un poco el tratamiento. Lo importante es ver el funcionamiento que está teniendo la persona en la vida. ¿Puede ser funcional con depresión? Sí, pero ¿a qué coste en tu vida? Me alegra que hayas comentado el tema del suicidio, ¿no? Porque creo que es algo de lo que Alex tiene ahí tema que tratar. Te quería preguntar, y justo refiriéndome a lo que has comentado, me gustaría que nos dijeras, o por lo menos cómo aconsejas tú a tus pacientes en consultas, en términos generales, cómo evitar la soledad, el estrés, ese tipo de causas, ¿no? Que te llevan muchas veces al estar, bueno, al final es un arduo camino y que te lleva a la depresión, que es uno de los grandes problemas del siglo XXI. ¿Tú qué aconsejas a tus pacientes cuando ves que van encaminados a ese tipo de trastorno? A ver, la depresión se puede entender como un colapso del sistema. Un organismo tiene que estar en homeostasis cuando está equilibrado, cuando todas las funciones van a la par, y cuando hay una sobrecarga de defensas, cuando estás sobreesforzándote, creyendo que lo estás haciendo bien, te estás sobreesforzando, puedes empezar a aislarte, puedes empezar a tener mayores niveles de ansiedad, porque los patrones de conducta que tú tienes no te están ayudando. Es decir, por ejemplo, tú puedes pensar que evitar unas emociones que tú tienes o problemas que tú tienes con la comida, obsesionándote con la comida y que se hace de forma inconsciente, lo puedes utilizar como una forma de control, porque es algo que tú controlas en la vida. Tú controlas la comida, hay otras cosas que no. Entonces, las otras cosas no las tienes en cuenta o no las puedes sostener. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque al final la depresión es como un resultado de esa desorganización del organismo. Y la soledad puede verse como el origen o como un síntoma más. Es decir, que es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Podemos decir que en la sociedad ahora mismo estamos más solos? Sí, porque culturalmente ya está ocurriendo eso. Sí. Es decir, que nos estamos aislando. También lo podemos ver como una consecuencia, porque con la apatía tendrás menos ganas de salir. Cuando yo veo en un paciente que tiene estrés o que tiene soledad, yo voy a las bases. ¿Qué estás evitando? Porque yo trato con las emociones y esas emociones vienen evitadas si hay trauma, que el trauma se refiere a cosas en la infancia que han Vas al origen, ¿no? Voy al origen y ¿qué estoy evitando? ¿Qué estoy evitando y cómo puedo darte recursos de regulación, respiración, cómo funcionan tus pensamientos, darte cuenta de las trampas, esas trampas de no, yo con esto controlo, ¿vale? O sea, bebo mucho y así evito, ¿vale? Pero ¿a qué te está llevando? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro, al fin y al cabo estás haciendo cierto tipo de acciones, el cual, como tú dices, tomas el control de tu propia vida en ese ámbito para no pensar en lo que te está afectando por otro lado. Por ejemplo, algún trauma infantil, algún problema en el trabajo, algún tipo de ansiedad o lo que sea. Eso es un trabajo que evidentemente es profesional y desde aquí aconsejamos a todo el mundo que lo más mínimo detecte a alguien que padezca algo así, que vaya a un profesional y que acuda a un profesional. Pero me gustaría que para la gente de a pie, Marina, les contaras cómo detectar
de manera sencilla, por así decirlo, a esos padres, a esas madres con sus hijos y viceversa, esos hijos con sus padres, o cualquier amigo o amiga, cómo detectar ese tipo de problemas y cómo paliarlos? A ver, detectarlos, van a detectar precisamente que la persona se aísla más. Los síntomas de la depresión, claro, que se aísla más, que no come o que come en exceso, con ansiedad, que duerme demasiado o que duerme muy poco. Es decir, cualquiera de los dos extremos está influyendo. Que está apático, que no tiene muchas ganas de hablar, que todas esas... falta de energía, falta de propósito, de voluntad para hacer las cosas, dejan de hacer actividades, dejan de disfrutar de las cosas que antes disfrutaban, de hobbies, dejan un trabajo, dejan un hobby, unos amigos. Algún cambio radical a lo mejor en su vida, ¿no? Vale, todo eso puede ser progresivo, pero... Claro, Marina, a ver, estás hablando de todo esto y la sensación que a mí me da es que prácticamente todo el mundo está al borde de esto, por la sociedad que tenemos hoy en día. Sí, los síntomas son muy comunes. Vamos a decir que son comunes, que hay una apatía, digamos, generalizada, ¿no? O sea, realmente vivimos en una sociedad que vive in extremis. Estamos al borde del colapso siempre, al borde, como ha dicho Edgar, al borde de el estrés más agudo, porque no sé si a lo largo de tu carrera habrás tenido muchísimos casos de estrés, de ansiedad. A lo mejor ese es el problema más común que tienes hoy en día, el tema de la depresión absoluta, o hay más problemas que ves en tu consulta. ¿Cuál es el problema más generalizado que tú ves allí? Yo trato muchos problemas de depresión y de ansiedad. Uh-huh. Solo que ese sería como el colapso, ¿no? Pero lo puedo ver desde también esa persona de dónde viene, con qué trauma viene. Viene con violencia, porque normalmente hablamos de depresión ahora y estamos hablando de estos síntomas, y le puede pasar a cualquiera. Y también es verdad que hay mucho trauma y mucha violencia que está invisible y que se da tanto intrafamiliar, tanto emocional como psicológica como sexual, que la sexual implica todas las violencias existentes, y en la infancia eso ocurre. Entonces todos esos traumas yo también los enfoco. Las dificultades en el apego, en la seguridad que tienen las personas a nivel de relación y de corregularse con los demás, eso es también lo que trato. ¿Y estoy tratando depresión? Sí, porque dependiendo de dónde lo mire, pues esta persona viene con síntomas depresivos, yo no hago diagnóstico, a no ser que la persona me lo pida, pero a veces también enturbia un poco el proceso terapéutico. Pero se puede ver también desde otros prismas, desde cuáles son los problemas, las causas originales. Como he vuelto a decir, también. Vamos al origen, Sí. Trabajamos a partir de ahí, vamos a buscar las raíces y ahí empezamos a ver por qué el árbol se ha marchitado, ¿no? Por así decirlo, de una forma más poética. Estupendo. Sí. Vamos a pasar ahora a un tema un poquito más tedioso, un poquito más tabú, por lo menos en este país. Vamos a hablar del suicidio. Marina, te voy a dar unos datos que para mí son demoledores. Mira, la tasa de mortalidad por suicidio ajustada por edad se sitúa en el año 2000 en 8,9 por 100.000 habitantes. Esto en el año 2000. Vámonos al año 2020, hasta hace muy poco. Actualmente esa cifra es de un 8 por cada 100.000 habitantes. Esto es un estudio del Ministerio de Sanidad. Estos datos son deprimentes. Es un dato que muchas veces, en la televisión no se da por miedo al efecto llamada, ¿no? Al efecto llamada, que hablaremos luego de ello. Y te quería preguntar, Marina, ¿cuál es la forma de disminuir el riesgo de suicidio hacia una persona que afirma querer hacerlo? ¿Cómo evitarías un suicidio a una persona que en tu consulta dice: Marina, lo he decidido, me voy a suicidar? Mira, aquí yo últimamente he estado supervisando con una
psicóloga que llevo los casos y demás, y hablo mucho de este tema porque incluso a nosotros los profesionales de la salud, hablar de suicidio también nos cuesta. Tenemos nuestros propios prejuicios, nuestros propios miedos, y el tema del suicidio necesitamos hablarlo. Necesitamos hablarlo en consulta, necesitamos hablarlo fuera, porque el peligro es no hablarlo. Solo que tenemos que hablarlo bien, no es hacer un afecto llamado, no es romantizar como hacen muchas series o muchas películas, es hablarlo bien. Como lo que hablaba con mi supervisora es que cuando una persona te dice que se quiere suicidar, lo que te está diciendo es que no encuentra otra alternativa. Es que las demás opciones no las ve válidas, que ya la única opción es esa, ¿no? ¿Qué pasa? Que incluso ellos piensan que va a ser fácil, ¿no? Uh-huh. Que suicidarse es fácil, y suicidarse es cojonudamente difícil. Tiene muchísimos riesgos, muchísimas complicaciones, piensas en qué va a pasar, y cuando piensas en cómo va a afectar eso a su familia, lo que tienes que hacer como terapeuta con eso es darle la vuelta, porque tú estás hablando de suicidio, estás hablando de miedo a vivir, estás hablando de que no te puedes enfrentar a la vida como es. Y había una cosa que decía que me gustó mucho, que era cuando tú vives cada día, tú tienes que cagar, ¿no? Sí. Tú cagas. Y Sí. tú te tienes que limpiar el culo, aunque no te guste. Sí. Y la caca huele mal. Pero necesitas cagar porque el intestino mismo lo necesita, es una función vital, y además después te sientes muy bien, Sí. es muy a gusto. Pues la vida es igual, ¿no? La vida tiene muchas dificultades, y si quieres vivir, si quieres disfrutar de las cosas que quieres, te vas a tener que manchar las manos y vas a hacer cosas difíciles. Entonces al final le pones contra los dos lados. Oye, mira, tienes esta opción, es una alternativa, el suicidio es una alternativa. Yo no te voy a acompañar en terapia a esto, yo te voy a acompañar a la vida. Y el suicidio también es difícil. La vida es difícil, el suicidio también tiene complicaciones. Vámonos a la vida. Vámonos a ver qué podemos hacer aquí. La otra alternativa siempre la tienes. Siempre la tienes ahí, sabes cuándo la puedes usar. Pero la vida... La vida es progreso, la vida... Perdona que te interrumpa, pero te iba a decir, Marina, ¿tú has conocido a alguien cercano? ¿Algún paciente o paciente de algún compañero tuyo que tomara Sí. la otra vía? Es lo que tú dices, una opción más. Es una opción. El planteamiento como terapeuta es decir muy claro en tu encuadre desde que inicio que yo ahí no te voy a acompañar. Yo te acompaño a vivir y te doy esta seguridad, te doy este espacio, y podemos hablar de la muerte y de las ideas que tú tienes sobre el suicidio y de tus planes, pero te lo voy a llevar a la vida continuamente, al amor, a lo que te une a la vida, te lo voy a llevar. He conocido, cercanos no, es decir, que sean que me haya pasado a mí en mi experiencia profesional, no. Pero has conocido, al final lo importante, a lo mejor tu labor principal en estos casos no es hacerle ver a la persona que ella misma tiene valor por el simple hecho de vivir, de existir, ¿no? Y que eso es lo que tiene que aprovechar y... Que tiene alternativas, que tiene opciones, y que todas que van a ser difíciles, pero que se pueden hacer, y que el entorno en el que yo le ofrezco es de seguridad, para que ella pueda sentir, porque muchas veces no ha sentido que tengas seguridad con una persona con la que puedas estar, con la que puedas hablar de esto. Es que el hablar de esto es importante. El otro día leía que hay personas que no tienen un espacio ni siquiera sanitario para poder decir estoy queriendo morirme, ¿no? Estoy queriendo suicidarme. Entonces, darles ese espacio y hablarlo claramente y poder decirle... Marina, estás sacando este tema de tener esos espacios en los que poder hablar de ello, pero en la sanidad ahora mismo, tanto pública como privada, te están dando hasta 6 meses de tiempo para darte esa cita y poder ayudarte. Esto, ¿cómo lo podríamos atajar? Porque hay gente que tiene esa urgencia, que lo está pensando en ese momento. Sí. Y es ese momento. No va a poder esperar por una cita 6 meses. Claro. O más. Claro. De hecho, el plan ahora que tienen de salud mental, lo que tiene es un apartado
no hay un plan de prevención del suicidio, hay un apartado dentro del plan. Eso conlleva pues mucho menos presupuesto y mucho menos desarrollo de esos planes. ¿Qué es lo que han ideado y que sí que está funcionando y que ha ayudado no sé cuántas personas a no hacerlo? Un teléfono al que puedes llamar, el 024 me parece que es, al que puedes llamar y puedes... Atención 24 horas, ¿no? Sí, y después también había un tema que es muy barato realmente, que es ver los puntos negros en los que las personas cometen pues estadísticamente mayores tasas de suicidio y controlarlos con barreras arquitectónicas, barreras físicas, vallas, de la manera que sea para evitar, porque al final ese acto puede ser impulsivo, ¿no? En el momento, no que no haya sido premeditado antes, pero que un mínimo percance puede hacer que no lo haga. Entonces esas barreras, que son baratas, que no son costosas, se podrían utilizar. Y después, otra parte muy importante que podemos hacer desde los medios de comunicación y personalmente, individualmente como colectivos sanitarios, hablar en medios de comunicación sobre el suicidio y hablarlo bien, hablando sin que las personas piensen que las personas que tienen depresión o que se suicidan tienen problemas mentales, como si eso fuera algo de la antigüedad. No, es que trastornos mentales podemos tener todos en cualquier momento de nuestra vida. Y el hecho de que no se hable en medios de ello no puede ser perjudicial, como estigmatizando. Realmente de lo que comentaba antes, que el tema del estigma en la depresión y el suicidio es un tema que necesitamos formación incluso los profesionales, porque si ya hay pudor en mí como terapeuta y yo tengo que supervisarlo y tengo que ver qué son las cosas que a mí me remueven, imagínate en el sector educativo, en el social, en el político. Tenemos que hablarlo y tenemos que hablar de esto y cambiar nuestros conceptos sobre la salud mental, sobre la depresión y sobre el suicidio. Solamente te planteamos problemas, tiene cojones, ¿eh? Y tú nos das soluciones, como buena profesional que eres, evidentemente, pero quiero hablar de eso mismo, de las soluciones en el ámbito psicológico, psiquiátrico, incluso médico, que es muy polémico a día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la homeopatía, de la medicina alternativa. Está muy de moda, pero creo que también gracias a las redes sociales hoy en día, los medicamentos homeopáticos. Según la Organización Mundial de la Salud, estos son potencialmente peligrosos. Y dicho esto, ¿qué piensas de estas alternativas medicinales dentro de tu campo, de la psicología? ¿Qué piensas? ¿Pueden ayudar realmente? ¿Pueden llegar a paliar una depresión, un estado de estrés agudo, cualquier tipo de trastornos? A ver, yo creo que la causa de que exista, la consecuencia, es de lo que venía hablando él, de que no hay suficientes recursos y entonces necesitamos buscar en algún lado formas de ayudarnos y cuanto más baratas mejor. Sí. Y después creo que también, igual que la psicología positiva o el siéntete bien, pues que necesitamos soluciones mágicas. De hecho, muchas veces los pacientes vienen a terapia creyendo que va a haber una solución mágica y cuando propones una responsabilidad o un compromiso en un camino, en una forma de hacer, pues no. Vivimos en la época del fast food, del aquí ahora, quiero solución ya. Y drástico, oye, si me ofreces una poción mágica que me va a curar todos los males ahora y por un módico precio, te la compro. O por lo menos te lo venden muy bien. Claro. Básicamente puede ser eso la homeopatía, ¿no? Yo no estoy muy puesta ni muy formada en de qué va la homeopatía. Sé lo que es, pero no hago eso, ¿no? Pero creo que mi opinión es que puede ser como un placebo, un siéntete bien y demás, y una solución a la falta de recursos que hay. Básicamente la homeopatía, por mi conocimiento y lo que sé, es coger la sustancia activa de a lo mejor algún tipo de medicamento, ¿no? Y diluirla, ¿no? Diluirla en agua, 0,0, al final lo que se está tomando el paciente que toma un medicamento homeopático es el 0,00001 de... Pero yo, con el permiso de Alex y de Edgar, quería también tocar un tema del que ya has hablado, Marina, que me parece muy interesante y es el de la psicología positiva, ¿vale? Bueno, quiero que
con tus palabras intentes explicarnos a nosotros, para ti, qué es la psicología positiva. Yo creo que es toda la influencia de las redes sociales o de muchos, voy a decir charlatanes, que venden algo que es fácil de oír, que tú te crees que eso te va a ser fácil de hacer y que básicamente tienes que hacer pocas cosas, ¿no? Tú haz esto y siéntete bien, ¿no? Al final, o mírate al espejo y... El que te vende el placebo, de la homeopatía. Cositas. Claro, pero esto es peor porque dice, ¿no?, que el secreto de la felicidad y el bienestar está íntegramente al 100% en tu actitud, ¿no? Y en cómo te comportas. Estás hablando de J. Pelirrojo. Puede ser, por ejemplo. Al final está la gente o los profesionales, por llamarlos así entre comillas, de la psicología positiva, ¿no? Defienden métodos o funciones como las poses de poder, ¿no? El ratio de felicidad, que dice que para ser feliz tienes que tener un ratio de 5 interacciones positivas por cada interacción negativa, ¿no? O las afirmaciones positivas, en plan, hoy voy a aprobar ese examen o hoy voy a mojar y entonces va a pasar, ¿sabes? Claro, Créelo y pasará. Al final es súper contraproducente porque te están dando una presión, te están metiendo una presión con que tienes que tener pensamientos positivos. ¿Qué pasa si aparecen pensamientos negativos? Es que se puede ser un nuevo círculo, ¿no? Un nuevo círculo de depresión, como tú dices, Claro, ansiedad. el forzar es un poco lo que está pasando ahora, el siglo XXI, ¿no? Sí. La época del narcisismo más elevada, pues ¿qué trastornos va a haber? Pues narcisismo a punta pala. ¿Y qué pasa con esto? Que tengo que estar bien, tengo que sonreírle a la vida y tengo que pensar en positivo. O sea, tú no me estás viendo lo que yo estoy pensando y lo que aquí dentro, pero tienes que estar positivo porque ya me lo están diciendo. Y si no eres... es culpa tuya, que es lo peor, ¿no? Entonces, claro, da igual que estés recogiendo algodón en un campo, ¿no? Y que te estén golpeando la espalda con una botella de cristal rota, porque ahí el problema de no ser feliz está en ti, ¿no? No tienen en cuenta las circunstancias externas ni cualquier otra persona. Entonces, claro, al final está muy cogido con pinzas también, ¿no? Porque es una corriente que, a mi entender, no se basa en el método científico para nada, ¿no? Es todo charlatanería. De hecho, y ya por cerrar este tema, me gustaría comentar el caso de una charlatana que también defendía, no me acuerdo el nombre, pero defendía la psicología positiva y dijo que después de uno de los maremotos que hubo en Indonesia hace unos años, la culpa de que el maremoto llegara a esos países fue de la gente de esos países que con su pensamiento negativo atrajo el maremoto. Sí. ¿Qué? Brutal. Tal cual, ¿eh? Sí. Increíble. Me estás dejando roto, ¿eh? Con eso. Fuera ya del... Es que yo ya no quiero hablarme de psicología positiva porque es que Te pone un negro. Oye, no, o sea, estoy pensando. Nosotros estábamos pensando que estas entrevistas aquí iban a salir bien. Es verdad. Van bien por ahora. Sí. O sea, no, Tú piénsalo. ni se os ocurra pensar que algo va a salir mal, porque entonces ya apaga y vámonos. No, va a venir aquí los truenos y nos van a comer vivos. Yo no quiero hablar más de psicología positiva, así que quería, si nos importa, poner otro tema del que sé que tú sabes un poquito, ¿vale? Que es el de la terapia, aceptación y compromiso. Siglas en inglés ACT, que entiendo que es Acceptance Compromise Therapy. No sé, me lo acabo de inventar. Ha quedado guapísimo. Muy de Cambridge, Sí. Cuenca, inglés de Cuenca. Sí. Explícanos, ¿qué es la terapia, aceptación y compromiso? Pues a ver, la terapia de aceptación y compromiso se enmarca dentro de las terapias contextuales y lo que son las terapias de conducta de las últimas, ¿no? Que llegaron, digamos, las que más han evolucionado. Y lo que observan es la conducta y la conducta son las acciones y los pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? Y el para qué hacemos las cosas, es decir, que observan tanto la forma, lo que la persona hace, sale a correr, como para qué lo hace. Lo hace para evitar a su mujer, a su marido, lo hace para ponerse en forma, para sentirse bien. Entonces, en la medida que tú sabes cómo funcionan tus patrones de conducta, puedes ir separándote un poco, es decir, analizas un poco los pensamientos, te separas de ellos, haces Análisis objetivo, ¿no? a través también de la respiración y del mindfulness,
consigues observar un poco esas conductas que estás haciendo y darte cuenta de cuáles son las trampas psicológicas que tú te dices. Entonces analizan los pensamientos que te estás diciendo, pues mira, me estoy diciendo que van a pensar de mí que soy tonto, entonces ¿para qué voy a salir a la calle con esta gente nueva que no conozco? Mejor me quedo en mi casa y así me quedo más tranquilita. Y alimento a la alarma esa que me está diciendo, tú quédate en casa, que estás más tranquilo. Y la voy alimentando y eso va aumentando. Me gusta mucho lo que has dicho, la expresión de trampas psicológicas, no porque al final nosotros nos gusta pensar que somos seres racionales, ¿no? Ajá. Y como dice Siniestro Total, somos seres racionales de los que tomamos raciones en los bares, ¿no? Porque sí, fuera de eso, somos súper racionales. De hecho, nos encanta la coherencia con nosotros mismos. La coherencia es algo que a la mente le flipa. El orden. Clasificar. La coherencia es decir, yo soy coherente con lo que pienso. soy coherente con lo que pienso. Entonces, si pienso que soy tonto, ¿para qué voy a salir? Pues me quedo en casa. Eso es súper coherente. Es mucho más coherente que decir, no, aunque piense esto, voy a salir a la calle y lo voy a enfrentar. Eso hace como una disonancia. Disonancia cognitiva, me encanta eso. Las disonancias cognitivas yo creo que te flipan. ¿Cuántas podemos tener al día? No sé, 24 horas, 40.000 al día más o menos disonancias cognitivas. En plan, yo sé que fumar es malo, ¿no? Uh-huh. Pero fumo. Porque de algo hay que morirse, ¿no? Efectivamente. Pero lo sabes. Sí. Y sabes que hacer ejercicio es bueno, pero te apuntas al gimnasio y ya la semana que viene que vaya otro. Claro. ¿No? Yo lo pago mientras. Yo estuve bicheando un poco así, en plan me metí en el rincón del vago para ver qué era lo de la terapia de aceptación y compromiso. Estuve viendo como una especie de fundamentos, ¿no? En lo que se base, ¿no? Y saqué 6. Entonces quiero ver si tú estás de acuerdo, si qué es lo que opinas. Básicamente... Son los pasos, ¿no? Sí, bueno, sí, los pasos, básicamente, que es la aceptación de nuestros sentimientos, ¿no? Que eso más o menos qué quiere decir, es lo que has dicho, ¿no? Observar lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? La aceptación de nuestros sentimientos tiene una parte corporal, que también es dividirte o separarte de los sentimientos y emociones y sensaciones que tienes, y para ello utilizan el cuerpo. Entonces estás hablando de algo y mientras estás hablando de ello, oye, ¿cómo te hace sentir eso ahora mismo en el cuerpo? ¿Qué sensación tienes? Pues manténlo y sosténlo. Sostén esa sensación incómoda que tienes ahora, porque eso es lo que estás evitando todo el tiempo. Esa es la aceptación. Y también el segundo, ¿no? Que el que tengo aquí, que es de fusión cognitiva, ¿no? Que es al final decir, vale, observa, analiza esos pensamientos, pero que no te coman por dentro, ¿no? Es bueno dejarlos ir, son pensamientos, son imágenes en tu cerebro, ¿no? Sí, la difusión cognitiva se utiliza también en otros enfoques. Yo me empecé a formar primero en focusing, que es una terapia corporal. Y la difusión cognitiva es decir, en ACT se dice, ya mi mente está diciendo que, ¿no? Mi mente está diciéndome ya otra vez que no sé cuánto, que bla, 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 bla. Ser consciente. Entonces ese bla, 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 pillarlo muy bien y pillar cuando aparece. Y cuáles son los triggers, ¿no? Los triggers, exactamente. Los antes. Exactamente, que te dicen, aquí es cuando empiezo yo a decirme que soy tonto, ¿no? Te voy a decir los otros 3 muy rápido. Experimentar el presente, el yo observador, que creo que tiene que ver con la difusión cognitiva, sí. Que es, ¿no? Desprenderse del yo conceptualizado, ¿no? Del concepto que tienes de ti mismo, ¿no? La claridad de valores y la acción comprometida, que me parece, yo creo, la acción comprometida el más importante de todos, ¿no? Porque al final es decir, bueno, yo he analizado mis pensamientos, mis conductas, no sé qué, he analizado mis valores por lo que se rige mi vida, pero ahora tengo que... Tiene que haber ahí un compromiso con... Tengo que ser consecuente, íntegro. Exacto, sí. Bueno, pues el presente está muy anclado en el cuerpo. De nuevo, los valores, al final esos 6 pasos es algo que se va haciendo como a lo largo de toda la terapia, ¿no? O sea, no es lineal, sino que va de uno para otro, ¿no? Sí. Van retroalimentando. Sí, va saltando porque unos se necesitan a los otros. Porque ¿para qué voy a defusionar mis pensamientos si no hay un para qué? De hecho, la primera sesión es darte con... Bueno, la primera no, pero las primeras sesiones de intervención ya es darte con el, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres, no? Exactamente. Claro, eso a veces hay que trabajarlo un poco más tarde porque las personas vienen sin saber cuáles son sus valores, sus necesidades, entonces a veces se usan después. Y el comprometerte es una acción, digamos, interna, ¿no? De decir,
de decir que esos valores que tú tienes, que tú dices, yo quiero mucho a mis hijos, pero después nunca estoy con ellos, pues ahí es poner ese valor en tu día a día. En cuánto tiempo quiero dedicar a esto en mi día a día, o en mi semana, o en mi mes. ¿Cómo quiero yo darle a esto? Qué bonito. Pues ya estaría entonces, ¿no? A mí me parece bien. A mí me parece bien también. Yo ya, La verbena, ya vamos a empezar a abrir botellines. sí, y yo ya me gustaría invitar a Marina otra vez a hablar con nosotros en algún momento, porque yo la he visto una psicóloga, una profesional bastante práctica del método científico, que le gusta, no sé, le gusta saber lo que hace, ¿no? Y Están saltando mis alas. Sí, me gustaría hablar algún día del cocainómano de Freud con ella, a ver qué opina ella del psicoanálisis y eso, porque yo creo que... Luego te pasamos la ficha. La ficha policial. Bueno, gente, como ya sabéis, compartid este podcast, compartid este programa a todo aquel que penséis que le hace falta un poquito de un arreglo por aquí dentro, porque yo creo que en esta sociedad tan frenética, esta sociedad fast food, como hemos dicho antes, todo el mundo tiene un chispazo dado y todo el mundo debería, primero, acudir a un profesional, en este caso como Marina o como cualquier otro. Y bueno, poco más. Marina, muchísimas gracias por estar aquí en La Garita. A vosotros. Juanpa, a ti muchísimas gracias también. Edgar, un abrazo muy grande. Al público que está aquí viéndonos con nosotros. Y a todos vosotros, ya sabéis, estamos la semana que viene con un nuevo programa. El lunes, no faltéis, en La Garita Podcast. Besito. Chao. Chao.